Pues seguimos en Málaga TV y vamos ahora con nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación, un apartado, una sección que nos viene de la mano de nuestro colaborador, nuestro apasionado pues eso, y divulgador de la historia de la educación, José Antonio Mañá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los espectadores. Y comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. Hoy además no viene solo, viene acompañado pues por un invitado especial. Él es profesor de secundaria recién jubilado, que lleva un mes jubilado. Eso merece ya una enhorabuena, felicidades. Miguel Ángel Ferrer, historiador y geógrafo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel lo tenemos aquí esta tarde porque nos va a desglosar un poco la biografía del personaje que hemos elegido este mes, que es un geógrafo almeriense que ha pasado la historia y que luego pues, nos dará algunas pinceladas nuestro invitado. Pero antes vamos a hablar de las notas, porque son tiempos de recoger las notas. Claro, estamos en junio y claro, dentro de un día nos dan las vacaciones. Vamos, entonces, mañana con San Juan. Entonces, hoy hemos dedicado nuestra primera sección al tema de los boletines de notas, porque acabamos los exámenes y recibías tu boletín de calificaciones. Entonces, era como, hablábamos como si fuera la llave a tu libertad. El pasaporte a la felicidad en verano. El pasaporte a la felicidad o el boletín a un infierno. verano fastidiado. Entonces hemos traído aquí una pequeña representación y algunas otras imágenes de las cartillas de escolaridad que se utilizaban en los años 50, 60, y después los libros de calificación escolar, que eran ya del bachillerato, y ahí tenemos uno rojo y uno azul, y los boletines de calificaciones de la AEGB, incluso uno que fue mío, de la Universidad Laboral, que ya estaba como mecanizado, lo hacían por ordenador, ¿no? Mira, fíjate, yo recuerdo de todos estos que estamos viendo aquí, hay dos que sí recuerdo perfectamente, que uno es el amarillo verdoso ese, sí, el libro de escolaridad, y luego el blanco, que en este caso pone Colegio Pablo Ruiz Picasso y en el mío ponía Colegio Miraflores de Los Ángeles, pero esos dos los he tenido yo. Sí, este de aquí sácalo que se vea. Sí, este de aquí ese era el típico que teníamos en la EGB. Exactamente, porque esos son los que te daban al final de curso. Sí. Pero este era el que te daban trimestralmente. Claro. Entonces, pues cada trimestre te daban las evaluaciones, te ponían las calificaciones, los PA, los sobresalientes, los NM, si los tenías, también. necesita mejorar. También había MD, ¿no? Muy deficiente. Bueno, sí, pero esa... A mí nunca me pusieron ninguno de esos, ¿eh? No, bueno, y aquí detrás, al final del curso, te ponían las calificaciones ya finales que tenía. Ya con nombre, ya. Sí, aquí notable, ya con nombre, notable, tal. Este era de un familiar mío, de mi cuñado Bernardo Mora. Y aquí teníamos uno un poquito distinto, sí, que es este de aquí, que este sí que es mío, que es de la Universidad Laboral, yo estudié en la Universidad Laboral, que estaban mecanizados. Entonces las notas ya te las hacían como en un ordenador central y dámelo, que vamos a repasar las notas de José Antonio Mañá, a ver si realmente era tan buen estudiante. No era tan buen estudiante. A ver, vamos a ver. Es que mis padres se mudaron, si no yo hubiera traído, todo eso se perdió, si no yo hubiera traído los míos. Bueno, mira, religión notable. Sí. ¿Esto era con cuántos años? Esto era 16 años. 16 años. Sexto de primaria. Sí. Las notas de nuestro colaborador. Religión notable. Matemáticas suficiente. Sí, fíjate. Bueno, pero la aprobaste, es lo importante. Sí. Lengua y literatura española notable. Filosofía notable. Historia del arte notable. Física notable. Educación cívica y social. Eso es política. Política, suficiente. A ti la política no te No me ha gustado nunca. Y educación física notable. Bueno, sí, pues yo diría que son unas buenas Fíjate notas, que abajo aparecen unos puntitos que eso te decía si estabas por encima o por debajo de la media de tu clase. Y en general, muy buena lo que es la actitud. Claro, sobresaliente diría yo. Bueno, son cosas de otra época. Ya está, claro. Bueno, oye, pues mira, es lo que tú decías, es la llave a la felicidad en verano o el pasaporte al infierno. Si aprobabas todo, pues te ibas a la playa, te ibas a la feria, te ibas con tus amigos. Sabes que ibas a pasar un verano. Incluso te ibas a un campamento si te apetecía. Pero si suspendías, aunque fuera solo una, pues tenías normalmente 2 días. O tus padres te apuntaban a una academia, con lo que eso de levantarte tarde, imposible. Claro. Y si no, porque no había recursos, pues tenías tú que estudiar por tu cuenta. Y empezabas con mucho ánimo, te preparabas tú, esto lo voy a sacar yo,
aquí no, esto ha sido un fallo. Sí. Y después, conforme iba avanzando el verano y veías que tus amigos se iban a la playa, se iban con las chicas... Ya empezaba el cabreo, ¿no? Ya empezaba el calor y el cabreo. Y después, cuando llegaba septiembre, los nervios eran infinitos. Sobre todo si tenías beca, Sí. porque tenías que aprobarlo todo para continuar con la beca. Era un riesgo de poder perder la beca. Era fastidiado. Hay una película, Manolito Gafotas, ¿no? Sí. Que habla precisamente de Elvira Lindo. Sí. Bueno, pues ahí está nuestro recuerdo a los boletines de notas, que además mañana, entre hoy y mañana, yo creo que se estarán entregando muchas calificaciones, muchos boletines, porque ya mañana se dan las vacaciones escolares y bueno, pues además coincide con la noche de San Juan, que mañana se celebra. Bueno, de los boletines de notas vamos a pasar a la figura de Rafael Torres Campos, un geógrafo almeriense. Realmente su profesión era la de abogado, aunque eso fue circunstancial, ¿no? Casi. Casi viene de rebote, ¿no? Llega en 1868, justamente cuando cae la monarquía de Isabel II, y bueno, un momento muy convulso, ¿no? Entra en la Universidad Central de Madrid, allí es profesor sustituto del catedrático, tal. El caso es que los acontecimientos lo llevan al servicio militar, ¿no? Y a la Academia de Administración Militar, donde va a dar clases de geografía, y a partir de ahí pues va a estar ligado toda su vida profesional al desarrollo, a la reflexión de la geografía. Pero en el periodo, el breve tiempo que está en la Universidad de Madrid, contacta con Ginés de los Ríos y se imbuye del espíritu del krausismo, ¿no? Esta corriente filosófica que ya tiene 50 años, pero que sigue siendo en España, bueno, pues el exponente de lo que es el saber racional, la concepción del alumno, del individuo, ¿no? En toda su integridad, una visión de la ciencia muy positiva, ¿no? Realmente el krausismo, bueno, pues va a abrir, ¿no? Y de hecho va a impregnar toda la institución libre de enseñanza. Cuando se produce la Restauración, 1875, segunda cuestión universitaria, Ginés de los Ríos y otros catedráticos a la calle, y monta en 1876 la institución libre de enseñanza, y ahí se vincula nuestro personaje, ¿no? Que va a ser secretario incluso de esta misma. Bueno, y ahí estamos viendo, por ejemplo, el escudo de la Academia de Historia, ¿no? Que creo que de la que era miembro, ¿no? Fue al final de su vida. Al final de su vida. En 1901, sí. Ajá. Escribió varios libros también. Sí, tiene obras y sobre todo va a destacar, bueno, él va a viajar mucho, ¿no? Porque va a pertenecer también a la Sociedad Geográfica Madrileña, y esto le va a permitir pues ya las exposiciones universales, contactar congresos, conferencias, y va a traer todas las corrientes, ¿no? De lo que en ese momento se estaba cosiendo en geografía. La geografía moderna empieza con él, ¿no? Tanto el determinismo de Russell, el Vidal de la Blanche, con lo que es la geografía regional, y Eliseo Reclus, que es el anarquista, El hombre y la tierra. No sabemos por qué Félix cogió el nombre, pero ahí está, y va a traer todas estas corrientes y la va a unir. Mira, este es uno de los trabajos que veíamos, un estudio que realizó sobre las Islas Canarias. Hemos visto antes la portada de uno de sus libros, pero bueno, ahí está ese legado también de obras, de libros que, mira, aquí tenemos por ejemplo Carácter de la conquista y colonización de las Islas Canarias. Bueno, ahí está ese legado, y quizá un nombre muy desconocido, ¿no? Sí, totalmente. No suena mucho su nombre. Claro, el problema de la geografía es que rápidamente es superada. De hecho, incluso sus grandes maestros, ¿no? Hoy están totalmente superados, ¿no? Pero ahí queda la parte didáctica, que yo creo que es una de las más interesantes, porque es el que va a poner en valor las visitas escolares, las excursiones, el salir al campo. Que no solo sea teoría, sino también conocer a pie de campo, nunca mejor dicho. Además, él considera que la geografía es una disciplina educadora por excelencia, ¿no? Tanto a nivel individual como social, ¿no? Entonces abre la mente a la gente. Él apostó por una visión cercana, práctica de la geografía, más que en clase, en el pupitre, totalmente. Salir de la clase, salir de la aula. Él va a diseñar lo que se llama el método topográfico. El problema de los niños es el espacio. Sí. Entonces, yo lo he visto, no se aclaran con los mapas de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace? Ese problema lo tiene. Vamos a empezar cartografiando la clase, después el colegio. Del colegio pasamos a la calle, el barrio
Oye, mira, la ciudad. una didáctica muy interesante Vamos y práctica. a empezar a viajar. Y en esa época revolucionaria también. Totalmente. ¿no? Hablamos de un hombre que se movió entre el siglo X. Finales del 19 y muere en 1905. Murió relativamente joven, ¿no? Sí, 51 años. Sí. Y había un momento realmente complejo, ¿no? Es decir, la restauración, España va a perder sus colonias, es decir, él cuando empieza a realizar todo su trabajo, España tiene todavía colonias y termina justamente en vísperas de meternos en el Imperio marroquí, antes de la conferencia de Algeciras. Él va a estar en sociedades geográficas que van a impulsar el movimiento africanista, ¿no? Todo está muy mezclado, la expansión colonial. Europa se reparte el mundo, España queda rezagada y qué duda cabe que la geografía acompañe esa expansión colonial. Hay que descubrir África, continentes, los ríos, entonces evidentemente ese interés está ahí, ¿no? Los zoos humanos, el darwinismo social, ¿no? Eso está ahí en el ambiente. Entonces este personaje mezcla muchas cosas. Rafael Torres Campos, a ver si nos quedamos con ese nombre, geógrafo almeriense. ¿Y un apunte más? Sí, y padre de Leopoldo Torres Balbás. Ajá. Que restauró la Alcazaba de Málaga. Anda, mira, según los planos de Tembury, ¿no? Sí, ¿no? Es uno de los restauradores y que fue el que restauró la Alhambra, ¿no? La Alhambra también. La Alhambra de Granada, ¿no? Bueno, fue represaliado y demás, pero bueno, un personaje muy interesante también. Desde luego que sí. Oye, tenemos por aquí en nuestro, como José Antonio le encanta cambiar el escenario de Málaga TV el decorado, pues él nos atreza con elementos del propio Museo Andaluz de la Educación. Sí, hoy el tercer tema científico, vamos a hablar de la linterna mágica, que fue una herramienta de diversión popular y también muy educativa, ¿no? El antecedente al cine, podemos decir. Efectivamente, ¿no? Uno de los precursores del cinematógrafo, junto con otras que alguna vez hemos traído, pero sobre todo fue el primer elemento para distracción de gente y de masas, ¿no? Es una pieza, esta, original del siglo XIX, a caballo con el XX, y la linterna mágica es una evolución de la cámara oscura. La cámara oscura, tú veías las imágenes, que trajimos una aquí, ¿te acuerdas? Hace ya muchos programas, ves las imágenes dentro. Aquí lo que hacemos es justamente lo contrario. Tenemos la imagen y la vamos a proyectar fuera, hacia una pantalla, hacia la pared, ¿no? Entonces, si te parece, se inventa en el siglo XVII, Athanasius Kircher la inventa, y empieza a utilizarse sobre todo en el siglo XVII, en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, con una cosa que si nos da tiempo hablaríamos, que son las fantasmagorías, que son una especie de teatros de terror. Pero estos objetos entonces, que al final era para ocio, para divertimento, ¿se compraban o se fabricaban para salas comerciales o para familias pudientes que pudieran proyectarlo en sus casas? Se utilizaban para representaciones en teatros, en salones, y después ya conforme fueron fabricadas en el siglo XIX de forma más en masa, pues ya se utilizaba a título personal, familiar, incluso para los niños. ¿Cómo funcionan vamos a describirla. Las distintas partes? Bueno, lo primero que hay que decir es que la linterna mágica al principio funcionaba quemando algo, y entonces pues tenemos ahí un quinqué que echábamos aceite o petróleo y lo poníamos dentro, por eso tiene chimenea. Entonces, en esta que hemos traído aquí, ya se quitó el quinqué y hemos puesto una bombilla eléctrica. Vamos a abrirla para que veáis cómo está hecha por dentro y qué piezas tiene. Esta puertecita de aquí se abre y vamos a sacar, digamos, el dispositivo donde tenías puesta el antiguo quinqué. Fíjate, aquí, Diego, tenemos un espejo cóncavo que es el que refleja la luz. Aquí ya hemos puesto una bombilla ahora moderna para utilizarla en las imágenes que después veremos, y esa es la que proyectaba la luz hacia adelante. Aquí tenemos, que no se ve, tenemos una lente que es la que enfoca toda esa luz hacia el objetivo. Este objetivo se puede, voy a cerrar un poquito esto. Este objetivo se puede adelantar y retrasar para hacer la imagen más grande o más pequeña. Y aquí podremos enfocar la imagen. ¿Y cómo se utilizaba? Pues se utilizaba con cristales. Fíjate, el funcionamiento es como una lente, como un catalejo o un primático, ¿no? De acercar. Fíjate, me he traído, ahora después veremos alguna más, algunos cristales. Son cristales dibujados a mano y coloreados. Este que hemos traído dos son del cuento de Caperucita Roja, son 12 cristales, y si ya se ha visto, vamos a ver cómo se ponía
en la máquina. Se ponían invertidos, Sí. porque siempre se ponen invertidos, y se ponían en esta ranura. Entonces, a continuación, se deslizaba este soporte y ya se enfocaba allí. Entonces, ponías el otro cristal, que tenemos otra imagen del cuento de Caperucita, que está la madre con Caperucita, Sí. la ponemos aquí y se iban alternando las imágenes. Se iban alternando. Después cambiabas esta, sacabas este, metías el siguiente y así. El cuento de Caperucita tenía 12 cristales. Y mientras esto se contaba, pues sonaba un piano Eso estaba yo pensando. y alguien contaba la historia. O sea, que realmente era una representación con su narración, su ambiente musical y la imagen que le ponía esta linterna mágica. Exactamente. Otro tipo de linterna, ya en vez de cristales tan grandes, utilizaban otros más chiquititos. Aquí tenemos uno que ya tiene 4 imágenes. Hay una de las linternas que ahora veremos en la colección, utiliza estos cristales. Y es lo mismo, se iban moviendo en un carril los cristales. Aquí tenemos 2. ¿De qué año data esta máquina? Esto es de final del siglo XIX, 1880 aproximadamente. Aunque ¿Y estas se vieron en España también? sí, se utilizaron muchísimo. Fíjate, tengo un dato para... Ahora, si quieres, mientras vemos la colección... Vamos a ir viendo imágenes de la colección que tenemos en el mismo museo, Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre. Bueno, ahí tenemos varias linternas. Empezamos con las primeras, que son las que, bueno, tenían una serie de espejos que reflejaban las imágenes y los cristales se ponían por la parte posterior. Después tenemos otra que es muy similar a la que hemos traído y igual, tenía solo un carril, tenía solo un elemento. Y ahí tenemos los cristales de distintos tipos. Fíjate, en España la primera noción que tenemos de las linternas mágicas es de 1692, en un escrito de Juan Inés de la Cruz, que habla precisamente sobre la linterna mágica en España. Después, más tarde, Gaspar Melchor de Jovellano, en 1790, habla en una memoria que escribe sobre la utilización de este elemento. Más tarde, en el siglo XIX, el señor Robertson, en 1800 y algo, tiene en Madrid una sala que se dedica a hacer fantasmagorías, que eran como teatros de misterio con distintas cámaras, linternas mágicas con varios objetivos y demás. Y por fin, Mariano José de Larra hace también una descripción en sus críticas crónicas literarias, habla de los espectáculos de linternas mágicas que se hacían en España. Todo esto desaparece con la llegada del cinematógrafo. Ahí tenéis uno de los primeros en estas imágenes que son dobles, que ya empieza a utilizar, aparte de los cristales que hemos enseñado, también películas. Fíjate cómo se ponen los cristales. Se meten y se van avanzando por esa ranura. Y tiene pues un quemador, como el que hemos visto antes con el quinqué, ¿no? Estas son películas. Y si avanzamos un poquito más, veremos las más modernas que tenemos por allí. Tenemos incluso una que es un proyector de la casa Dubos, que utiliza placas horizontales y que se utilizó como el primer proyector en educación. Ahí ya se utilizaba para dar clases y entonces se ponía el cristal, se ponía un foco de luz y mediante un prisma se proyectaba a la pared. Y digamos que es como los cañones que se utilizan ahora en educación. Aquí tenemos una que utilizaba cristales fotográficos. A continuación, ahí tenemos la caja con los cristales fotográficos. Después tenemos la que hemos traído aquí hoy, con la caja, con su caja original, que decían los compañeros que parece de Indiana Jones. Sí, ahora que vuelve Indiana Jones, ahora que vuelve, podía salir en la película, ¿eh? Parece que es la de Indiana Jones. Ahí tenemos el elemento que hemos traído hoy. Fíjate la chimenea y cómo se mueve el carril para ir alternando las dos diapositivas, los dos cristales, las dos placas, y cómo se ajusta el tamaño de la imagen en la pared y cómo se enfoca mediante esta rueda. Aquí tenemos, fíjate, esto es muy curioso. Esto es una película de principio de Mickey Mouse, ¿eh? Fíjate que se utilizaban los cristales para contar las andanzas de Mickey. Y esta es la de Caperucita. Y esta es la de Caperucita Blanca, Caperucita Roja, que hemos puesto sobre un papel blanco para que se vean bien los... Fíjate, Caperucita Roja pintada a mano, decía, sí. Y la de Mickey Mouse, sin embargo... está dibujada, simplemente dibujada. Sí. Y esto es lo que te decía. Esto es el primer cañón, digamos, del proyector escolar.
es de la casa Dubos, una casa francesa, y entonces los cristales se ponían horizontalmente, se le ponía un foco de luz, que podía ser un foco de arco voltaico, o en este caso un foco de luz, y mediante un prisma proyectabas la imagen para que el alumnado pudiera ver las clases. Y esto es una demostración de cómo funciona, ¿eh? Entonces, lo primero que hacemos es ponemos ordenados todos los cristales, con mucho cuidado, porque son muy antiguos, y a continuación los vamos a proyectar. Los vamos poniendo en el cañón invertidos, y apagamos la luz. Exactamente, lo vamos a enchufar el cañón a la corriente eléctrica. Antes lo que teníamos que hacer era encender el quinqué, lógicamente. Y después, ahora para finalizar, vamos a ver las imágenes. Apagamos la luz ahora y ahora vamos a ver la imagen que se proyecta en una pared blanca. Para hacernos una idea de cómo esta linterna mágica entretenía al público en esa época. Claro, tú imagínate a alguien, un charlatán, claro, o un cómico que iba contando la historia, ahí tenemos las imágenes. Ahí, fíjate que tenías que enfocar un poquito y vas alternando los cristales y contando la aventura de Caperucita, y de mientras pues alguien con un violín o con un piano iba amenizando la velada. Era lo que había. Sí, después ya vino el cine y ya todo cambió. Y ahí ya se acaba la magia, porque ya ha encendido y se ve la pared blanca, pero bueno. La pared blanca y a mí. Me parece súper curioso el elemento que has elegido este mes, José Antonio, el elemento científico, en este caso la linterna mágica. Oye, pues tiene su aquel, ¿eh? Fíjate cómo se entretenían en esa época. Claro, fíjate que es una herramienta relativamente sencilla, ¿no? Muy sencillo y que una serie de lentes, durante más de 2 siglos se estuvo empleando como diversión de la gente pudiente y después, en el siglo XIX ya, de gente más humilde. Incluso tenía estas linternas mágicas escolares, en las escuelas, para diversión de los chicos y de las chicas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Damos las gracias a Miguel Ángel Ferrer por acompañarnos esta semana. Muchas gracias. Y que nos veamos más veces en un futuro, ojalá que sí. Sobre todo el traer personas desconocidas. Tú sabes que nuestro patrón siempre ha sido traer aquí a personajes de nuestra historia de la educación que no son muy conocidos, pero que han sido muy relevantes, como este que hemos traído gracias a la colaboración de Miguel Ángel. Pues muchas gracias y José Antonio, nos vemos ya en el mes de julio. Correcto. En el mes de julio una nueva entrega de este espacio dedicado a la historia de la educación. Y por cierto, que el Museo Andaluz de la Educación continúa abierto. No sé si en verano cerráis algún mes. En agosto cerramos. En agosto, pero durante todo el mes de julio sí. Sí, y vamos a tener talleres, campamentos para los chicos y las chicas para, bueno, pues que pasen unas vacaciones allí con nosotros y puedan tener actividades. Cerraremos en agosto para descanso de todo el personal y después volveremos en septiembre. En la exposición de microscopía que tú conoces, que hicimos en colaboración con la Academia Malagueña de Ciencias, se traslada a la Plaza de la Constitución, a la Sociedad Económica de Amigos del País, y ya te informaré a primeros de septiembre para que puedas estar con nosotros. Claro que sí, pues muchas gracias y nos vemos en el mes de julio. Muchas gracias, José Antonio, Miguel Ángel, encantado.